¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 14? Bienvenidos sean a una nueva emisión de Ventana al Mundo. Gracias por estar con nosotras y con nosotros en esta noche que tenemos dos grandes temas. Lo que está ocurriendo en Argentina con la aprobación de esta ley ómnibus del presidente Javier Milei para desregularizar la economía, y también el Parlamento Europeo, que tiene un gran avance dentro de la ultraderecha y todo lo que esto conlleva en cuanto a las políticas migratorias, de refugio, de asilos de otras regiones y por supuesto también la cara que va a tener Europa ante el mundo. Estos son los dos grandes temas y tendremos una entrevista desde Argentina justamente para hablar acerca de estas cuestiones. Pero mientras tanto, vámonos con lo que ha ocurrido en otros paralelos de la información. La Unión Americana de Libertades Civiles, que engloba decenas de organizaciones en apoyo a los migrantes con presencia en todo Estados Unidos, interpuso una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la orden ejecutiva que suspende las solicitudes de asilo y cierra la frontera a indocumentados cuando los migrantes superen los 2.500. La demanda acusa que la medida de Biden contradice el estatuto de asilo que permite a los migrantes presentar solicitudes y crea obstáculos para buscar otro tipo de protección. El hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, fue declarado culpable de 3 cargos graves relacionados con la compra de un revólver en octubre de 2018. Esta es la primera condena al hijo de un presidente en funciones en Estados Unidos, del presidente Joe Biden. Ahora Hunter podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión, pero que podría reducirse por no usar el arma para delitos y no tener antecedentes penales. El 13 de junio de 1939 llegó a México el buque Sinaya con aproximadamente 1.600 refugiados españoles, lo que marcó el inicio de la llegada masiva de exiliados como consecuencia de la Guerra Civil Española y el régimen de Francisco Franco. Cifras oficiales señalan que hasta 25.000 refugiados y refugiadas en ese periodo llegaron a nuestro país. Estos magníficos españoles que viajaron en tantos barcos de la libertad y encontraban en nuestro país una tierra firme y se abrieron paso con tenacidad en nuestras tierras mexicanas y de forma inspiradora forjaron legados de vida. Este fin de semana concluyó la cumbre del Grupo de los 7, quienes advirtieron represalias contra entidades financieras chinas que ayudan a Rusia y prometieron abordar prácticas desleales de Beijing a Occidente. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei, así como el Papa Francisco, fueron invitados especiales. Lula da Silva afirmó que es necesario que los ricos ya comiencen a pagar los impuestos que deben, mientras que el Papa Francisco alertó sobre el peligro de la inteligencia artificial en las guerras. Pidió prohibir las armas autónomas que utilizan esta tecnología. Vámonos ahora con uno de los dos temas centrales que vamos a tocar esta noche. Argentina, finalmente, pues ya van los meses que han transcurrido dentro de la presidencia del mandatario Javier Milei, que sabemos que trae este tema de la dolarización de la economía, de desregularizar, de privatizar varios sectores, y finalmente esta semana el Senado de Argentina aprobó la ley de bases, conocida como la ley ómnibus, que prácticamente es un parteaguas dentro de la economía de ese país y por supuesto también afecta con gran sentido social esto, porque trae grandes diferencias en un plan, por supuesto, del mercado laboral. Vamos a ver qué ha ocurrido esta semana en el Senado de Argentina, que estuvo rodeada esta aprobación de decenas de personas, cientos de personas que se manifestaron en contra de la medida. El Senado de Argentina aprobó el paquete de amplias reformas impulsado por el presidente Javier Milei, en medio de una jornada marcada por violentas protestas contra la iniciativa. Durante la discusión, el presidente Javier Milei criticó a los legisladores que buscaban frenar la ley. Y hoy, mientras se discute en el Senado de la Nación el proyecto de reforma económica, social, tributaria y fiscal más ambicioso del retorno a la democracia, no pueden quedar dudas que la Argentina está ante un punto de inflexión. Sin embargo, para algunos políticos, el mandato popular
de cerca de 15 millones de argentinos no significó nada, porque su prioridad no es la sociedad, que demanda a viva voz un cambio, no es el país que necesita ser reencauzado para prosperar, sino su interés personal y rastrero de la casta política. La votación había concluido con un empate en 36, por lo que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo. Los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. El proyecto oficial de la llamada Ley Ómnibus obtuvo 37 votos a favor y 36 en contra, luego de 11 horas de debate. El texto analizado sufrió varios cambios y contiene solo 232 artículos de los 664 incluidos en un inicio. Tras la votación particular, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados para convertirse en ley. De aprobarse, será la primera ley de Milei desde que asumió el poder hace 6 meses. El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año y faculta al Poder Ejecutivo a arrojarse poderes especiales en estas áreas. También incluye incentivos a las grandes inversiones por 30 años, como facilidades para la explotación de recursos naturales y transferencias de ganancias al exterior. De acuerdo con datos de la Dirección de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores, durante la jornada hubo al menos 36 detenidos y por lo menos 200 heridos. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, liderado por Kristalina Georgieva, aprobó la 8ª revisión del acuerdo con Argentina, lo que permite un desembolso inmediato de aproximadamente $800 millones. El total de desembolsos efectuados en el marco del acuerdo del fondo con Argentina asciende a unos $41.400 millones. Marisol Hernández, Canal 14. Vamos a analizar a profundidad este tema y vamos a conectar hasta Argentina. Quien está con nosotros, Juan Carlos Bartolota, periodista de Telesur, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotras y con nosotros en Ventana al Mundo esta noche, en este domingo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta comunicación. Hola Claudia, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estamos para hablar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo está Argentina en este momento después de lo que ya vimos esta semana en el Senado, que finalmente, si bien descafeinada por los artículos que contenía esta ley Ómnibus, finalmente también recibe el apoyo, obviamente con el voto del desempate de la vicepresidenta, gran aliada de Javier Milei? Mira, la situación en Argentina es una situación problemática, muy atravesada por los temas económicos. Se viene de un proceso que el presidente Milei ha encarado de llevar adelante una política neoliberal, pero él la denomina una política que tiene que ver con, más que nada, el anarcocapitalismo. Esta semana, que está terminando, ya había reiterado que era un topo del Estado, que venía a destruir el Estado, una frase que realmente preocupó, y otra más que venía del futuro como Terminator. Ustedes recordarán ese personaje de ciencia ficción. Bueno, esto crea un clima que está atravesado primero por lo que veíamos recién en el informe, con la expectativa que una parte de la sociedad todavía mantiene en la Argentina sobre este nuevo personaje, porque es un nuevo personaje de la política, que es Javier Milei, y por también la expectativa de que algo mejore de manera económica. Pero los datos, Claudia, no están dando para ese lado, todo lo contrario, ¿no? Lo que se vive es una disparidad enorme entre lo que tiene que ver con los aumentos que se ha sufrido a partir de la política de ajuste de Javier Milei en tarifas, servicios públicos, transporte y los salarios planchados, ¿no? Una situación que también es anómala, porque si bien la inflación no la creó Javier Milei, venía de antes, en la Argentina los salarios casi estaban empatados con la inflación, con lo cual no se sentía tanto este golpe. Pero también es cierto, vale la pena reconocerlo,
que había cierto hartazgo en la sociedad por estas tasas de inflación que veníamos sufriendo en los últimos tiempos, ¿no? Y precisamente esta ley bases, esta ley ómnibus tuvo el gran rechazo de la sociedad. Estábamos viendo imágenes, bueno, que incluso podrían recordarnos la época de la dictadura militar, estas cuestiones Exacto. de la represión con los tanques, los gases lacrimógenos en contra de las personas, que también sabemos que, por cierto, está prohibido que se manifiesten sobre las vialidades. Y bueno, esto importó poco por el descontento social que se está viviendo en Argentina por estas medidas que impactan, como bien nos comentas, al bolsillo directamente de los ciudadanos. Sí, pero además, Claudia, porque hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural, no solamente con lo económico. Lo económico, por ejemplo, las últimas encuestas indican que la inflación ha dejado de ser una preocupación del argentino porque el presidente Milei, a través de los recortes que ha efectuado, principalmente en salarios y en los ingresos de jubilados y pensionados, ha logrado de alguna manera bajar lo que él denomina el déficit fiscal y de alguna manera también, ante la gran cantidad de aumentos de precios que hubo, se ha planchado la economía. Es decir, estamos en una etapa recesiva, la gente no compra, no puede comprar, no puede acceder a elementos de primera necesidad, y eso hizo que la inflación bajara, ¿no? Estamos en un 4 y pico % para el mes que pasó. Pero esto no es lo que contiene la ley bases. La pregunta que todos les hacemos, inclusive a los legisladores, si no tienen respuesta, es ¿dónde está el punto o dónde están los puntos que beneficien a la población en este momento? Y eso no se encuentra realmente. Es una ley que está hecha principalmente para beneficiar intereses foráneos, el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, para aquellos que tienen más de 200 millones de dólares y quieran invertir en la Argentina, le da una serie de beneficios que además va en contra de los intereses de los empresarios e industriales argentinos. Tantas facilidades que además no se entienden porque los datos oficiales, Claudia, indican que, por ejemplo, en el año 2023, post pandemia, las inversiones en la Argentina llegaron a 15.000 millones de dólares, un poco más de 15.000 millones de dólares. Si bien en el contexto de Latinoamérica, primero están las inversiones en Brasil, después le sigue México y muy por detrás está la Argentina, el nivel de inversiones en la Argentina sigue estando. Por eso uno también se pregunta, ¿por qué tantos beneficios a empresas extranjeras? Principalmente se incorporó minería y petróleo, en un contexto donde, a pesar de las restricciones económicas que tienen que ver con las restricciones de acceso al dólar, por ejemplo, las inversiones seguían estando en este país. Entonces, esta es una pregunta, un interrogante que muchos nos hacemos, ¿no? Y bueno, ya también para terminar quisiéramos que nos platicaras las afectaciones directas que van a tener esto en cuanto a la reforma laboral, lo que se espera justamente de manera particular para los trabajadores. Principalmente lo que tiene que ver con los periodos de prueba de los trabajadores. La legislación actual indica que 3 meses de prueba son suficientes como para que el empleador decida qué hacer con ese trabajador. Bueno, ese periodo de prueba se extendió a 6 meses y hasta 1 año. Depende la empresa que sea, es decir, para las pequeñas y medianas empresas se extiende ese periodo hasta 1 año. Con lo cual, de alguna manera, afecta a los derechos laborales de la Argentina, ¿no? Este es uno de los puntos principales. Estaba también presente lo que tiene que ver con la moratoria previsional, que permitía a los argentinos acceder a una moratoria a aquellos que no cumplían con los 30 años de aporte. Bueno, esto finalmente quedó en la ley, pero el gobierno de Javier Milei lo quería sacar. Pero te adelanto algo, Claudia. Ya el gobierno ha dicho a través de su jefe de gabinete que hay algunas cuestiones que aprobó el Senado que van a ser modificadas o dejadas como se aprobó originariamente en la Cámara de Diputados. Con lo cual aquí se abre otro panorama político, porque si aquellos bloques dialoguistas, como se denomina, vamos a recordar que La Libertad de Avanza, el partido oficialista, tiene solo 8 senadores sobre un total de 72, es decir, que el resto lo consiguió con apoyos de estos bloques. Si no se cumplen esos acuerdos del Senado, difícilmente el gobierno pueda tener un plafón para volver a tener algunos acuerdos políticos que le permitan avanzar en otras leyes que también va a necesitar, ¿no?
Pues muchísimas gracias por ampliarnos este panorama desde Argentina, Juan Carlos Bartolota de Telesur, periodista de Telesur, gran colega desde allá, desde Argentina. Muchísimas gracias, un gran saludo hasta allá. Gracias a ustedes, un gran saludo. Buenas noches. Y mientras tanto, en Europa finalmente se consigue que la ultraderecha avance en el Parlamento Europeo. No son mayoría, pero sí continúan avanzando en cuanto a los escaños, y esto tiene que ver pues con un cambio justamente en muchas políticas, en muchas visiones que tienen que ver en lo relativo a las cuotas de migrantes que podrían recibir, al tema de los refugiados, al tema también del comercio con otras regiones. Son puntos cruciales que tienen que ver, por supuesto, con un impacto en los 5 continentes. Vamos a ver qué ocurrió y cómo quedó conformado ahora el Parlamento Europeo. El equilibrio de poder legislativo en el viejo continente se está moviendo hacia la ultraderecha, tal como demostró la clara victoria en los comicios del conservador Partido Popular Europeo, que según los resultados preliminares logró 186 escaños de los 720 que componen el Parlamento, frente a los 135 de los socialdemócratas. Ese viraje ideológico quedó claro con los resultados que obtuvo la extrema derecha, tanto en Francia, primera fuerza, como en Alemania, segunda fuerza. Así, la derecha crece con fuerza en los 2 principales países fundadores de la Unión Europea, que además son las naciones con más escaños en el Parlamento. Los resultados de las elecciones europeas no son inesperados y reflejan una tendencia que se ha visto en los últimos años a nivel nacional en los diferentes países que integran la Unión Europea. Por ejemplo, Italia está gobernada desde 2019 por una coalición de derecha liderada por Giorgia Meloni y su formación ultra Hermanos de Italia. En Países Bajos, las últimas elecciones nacionales las ganó el partido de extrema derecha de Geert Wilders, y en Suecia el gobierno depende de la ultraderecha. En tanto, en Francia, la ultraderechista Marine Le Pen arrasó en las legislativas y asestó un duro golpe al presidente Emmanuel Macron, quien decidió deshacer la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. Las alianzas están a la orden del día para nombrar candidatos. Partidos izquierdistas acordaron forjar una nueva alianza que incluya a los verdes, los socialistas, los comunistas y el partido izquierdista Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Propondrán candidatos únicos para los cargos públicos. Venu à l'Union et on a créé une nouvelle formule politique. J'insiste, nouvelle, le nouveau Front populaire. Ensuite, en 48 heures, on a tranché la répartition des circonscriptions. Et en 3 jours, on a mis au point le texte qui donne le plan de travail, disons, des 100 premiers jours du gouvernement. La meta es evitar que la extrema derecha gane en lo que sería el primer gobierno de la ultraderecha en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la derecha busca sumarse al gran bloque ultraconservador. Chacun menait sa barque. Ben non. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50% des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire on continue comme si de rien n'était. Ce n'est pas les respecter, ce n'est pas les entendre. Cambios de posturas radicales en las medidas contra la migración indocumentada, las cuotas de asilo de refugiados y presupuestos a otros bloques o instituciones regionales serían solo algunos síntomas de la consolidación de la ultraderecha a Europa. Marisol Hernández, Canal 14. Y en estas elecciones del Parlamento Europeo hay 3 mujeres en particular en esa región que resultaron vencedoras justamente por haber puesto en marcha sus políticas y sus habilidades para ganar puestos en las elecciones y para tener, por supuesto, más poder y representación. Vamos a ver de quiénes se trata. Este año, 3 figuras políticas definieron en gran medida el balance de liderazgos en las candidaturas. 3 mujeres cuyo peso político podría definir las prioridades de la agenda en los próximos 5 años.
Lo que ya se sabía era que la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primer ministra italiana Giorgia Meloni y Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional en Francia, jugarían un papel protagónico, y en ese sentido los pronósticos no se alejaron de la realidad. La Unión Demócrata Cristiana Alemana y el grupo del Partido Popular Europeo al que pertenece von der Leyen, que era ya el grupo más grande, vio ahora incrementada su representación en el Parlamento, y con ello las posibilidades de que la líder consiga el respaldo para ejercer un segundo mandato como presidenta de la Comisión. Agitando la bandera de "ya cambiamos a Italia, ahora Italia cambiará a Europa", Giorgia Meloni se consolida y refuerza como la pieza clave del ala derecha conservadora junto con su partido Fratelli d'Italia y el grupo de los conservadores reformistas en el Parlamento. Solo en Alemania, decenas de manifestaciones contra la extrema derecha tuvieron lugar desde inicios de año, incluyendo una movilización que reunió a más de 30,000 personas en Berlín apenas la víspera de las elecciones. Desde Alemania para Canal 14, Elis de León. Y por supuesto que tenemos que hablar de lo que ocurre en Medio Oriente, ya 8 meses de conflicto en la Franja de Gaza, y una comisión de Naciones Unidas finalmente documenta que se han cometido crímenes de guerra de lesa humanidad, tanto por parte del ejército de Israel, también como por las milicias de Hamas. Vamos a ver la información. Una comisión de investigación de la ONU concluyó que tanto autoridades de Israel, así como Hamas y 6 facciones armadas palestinas, cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En un informe, los integrantes de la comisión señalan que a más de 8 meses del conflicto en Gaza, el único resultado ha sido agravar el sufrimiento tanto de palestinos como de israelíes, siendo los civiles los más afectados por las decisiones de quienes están en el poder. Y han sido los niños y las mujeres gran parte de las víctimas. En relación con el ataque del 7 de octubre en Israel, la comisión señala que integrantes de Hamas tomaron rehenes y ejercieron violencia sexual contra mujeres israelíes, acciones que constituyen crímenes de guerra y violaciones al derecho humano internacional. En estos hechos, niños israelíes presenciaron los asesinatos de sus padres y hermanos. La comisión considera particularmente atroz que los niños fueran secuestrados e incluso llevados solos. En relación con las operaciones militares de Israel en Gaza, la comisión concluyó que Israel ha cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario. En el documento se resume que las fuerzas de seguridad israelí han matado y mutilado a decenas de miles de niños, lo que les ha provocado discapacidades físicas permanentes y traumas emocionales. Considera que las órdenes de evacuación para los palestinos emitidas por las fuerzas de Israel fueron en ocasiones insuficientes e incluso los evacuados fueron atacados. En el informe se concluye que autoridades de Israel han utilizado el hambre como método de guerra y se han documentado casos de violencia sexual, por lo que recomendó a Israel garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional, poner fin a la ocupación ilegal israelí dentro del territorio palestino, implementar un alto al fuego, garantizar la entrega de ayuda humanitaria y permitir a los miles de desplazados palestinos regresar a sus hogares. Mientras que las autoridades y el gobierno de facto de Palestina, la comisión recomendó la liberación inmediata sin condiciones de los rehenes, detener ataques contra la población civil en Israel, así como investigar y enjuiciar a los perpetradores del ataque del 7 de octubre. A ambas partes les hizo un llamado a garantizar la paz y la seguridad para los judíos y palestinos. En este contexto, la tregua para un alto al fuego no avanza. Hamas ha pedido modificaciones a la propuesta de Estados Unidos y aprobada por Israel. Solicitó cambios al calendario para un cese al fuego permanente y la retirada total de las tropas israelíes. En respuesta, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, adelantó que algunos cambios son factibles, pero otros no. Por lo pronto, de gira por Medio Oriente, Blinken anunció una nueva ayuda de Estados Unidos de $404 millones para los palestinos. Canal 14.
Vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos con estas campañas rumbo a la Casa Blanca, porque las preferencias del electorado han cambiado en las últimas semanas. Ahora el aspirante demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump se encuentran empatados. Registran prácticamente la misma cantidad de preferencias del electorado, ya sea a nivel nacional también, como en los estados clave con mayor número de delegados para ganar esta contienda. Sin embargo, la mayoría de los votantes encuestados por CBS News opinó que la principal razón de su apoyo a Biden es evitar el retorno de Trump. Solamente 27% dijeron que apoyan a Biden por una simpatía en particular hacia el presidente. Esta última encuesta marca un parteaguas en las preferencias. Tan solo vamos a ver lo que ocurrió en abril, justo cuando arrancaba el juicio contra Trump por los pagos irregulares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Ambos aspirantes se acercaban a un empate. Y una encuesta de The New York Times le daba una ventaja de 46% a Trump contra un 45% de Biden. Es decir, pareciera que el juicio sí le habría afectado en los números. ¿Qué pasó antes? En marzo, Donald Trump encabezaba las preferencias. En la primera encuesta en medio del supermartes, Trump obtuvo el 47% de la intención de voto contra 45% de Joe Biden. Y a inicios de año, en enero, una encuesta de Reuters Ipsos antes de las elecciones primarias, ambos tenían 35% de las preferencias, empatados ahí más o menos en sus respectivos partidos. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerde que seguimos recibiendo todos sus comentarios para los temas que les interesan y, por supuesto, mejorar este espacio para ustedes. Muchísimas gracias. Quédese aquí en su casa, Canal 14.